Hola, me llamo Facundo Zamora y les voy a hablar del libro How to Program Early Objects, décima edición. En él voy a estar tocando un par de temas sobre la programación orientada a objetos, la programación en Java y demás. Ahora les voy a hablar de la programación orientada a objetos, pero primero tengo que explicarles qué es un paradigma de programación. Un paradigma de programación es una manera de trabajar con nuestras herramientas y conocimientos para desarrollar software. Ahora, la programación orientada a objetos es en sí uno de estos paradigmas. En él lo que hacemos es ocultar los atributos de una clase y otorgarle métodos para poder acceder a ellas, para lograr así el encapsulamiento de estos atributos. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue comercializado en 1995 y fue desarrollado por James Gosling. Este tiene una estructura sencilla que puede ser utilizado por muchos dispositivos, como computadoras, celulares, consolas y demás. Además, con Java podemos crear aplicaciones o procesos en los dispositivos previamente mencionados. Ahora les voy a explicar el primer programa, el Hello World. Para poder hacer esto necesitamos primero una clase pública, que más adelante les explicaré todo lo que conlleva, una función main con la firma public static, que esto más adelante también se los explicaré, y void, que void nos indica que esta función no devuelve nada, no retorna nada. Ahora, main es el propio nombre de la función, string args, que sería que recibe un array de strings, y propiamente el system out println, que sería la función que utilizamos para sacar por pantalla lo que queramos. Ahora, para poder correr este programa, compilarlo y darle play, necesitamos el kit de desarrollo de Java, que se descarga por propiamente en la página de Java, y le damos correr y nos muestra por consola Hello World. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco sobre los directorios y los paquetes. Muy bien, los paquetes no son más que una forma de nombrar a nuestros directorios. Si metemos un archivo .java dentro de un directorio, lo que vamos a tener que hacer es utilizar la palabra package y luego poner la ruta del directorio. Aquí vemos que yo puse package y nuestro Hello World está en una carpeta llamada programs. Ahora, luego tenemos que, si nuestra clase está fuera de nuestro paquete, tenemos que importarla. Para ello usamos la palabra import y seguido de la ruta de nuestra clase que queremos importar. En este caso es la clase ArrayList. Ahora les voy a explicar la utilización del escáner. El escáner es una clase perteneciente al paquete Java Util que usamos para obtener la entrada de tipos primitivos. Ahora, para utilizar el escáner en sí, escribimos la clase scanner, le ponemos un nombre a nuestra variable, ponemos new scanner, que esto lo explicaré más adelante, system in, que nos dice que el escáner estará leyendo y enviando para el sistema adentro todo lo que lee. Ahora, para poder eh, guardar en algún lugar lo que estamos leyendo, lo que hacemos es, en este caso, creamos una variable one que recibe bytes y le igualamos a read. Ahora colocamos un punto y podemos ver ahí todas las funciones que posee adentro. Read. En este caso, read, que queremos leer el siguiente byte. Colocamos next
byte y seremos capaces de leer este byte. Acá abajo mostraremos que se guardó todo. Y finalmente, cuando hayamos terminado de utilizar el escáner read, lo que vamos a hacer es cerrarlo con la función .close. Ahora, corremos el programa, nos solicitará el input 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el output es este. Ahora les voy a explicar los tipos primitivos. Estos son tipos de datos que le podemos asignar a nuestras variables para almacenar estos datos propiamente. Estos tipos son el byte, que es de tipo entero y que ocupa un byte. Y su rango es de -128 hasta 127. Luego tenemos el short, que es de tipo entero y que ocupa 2 bytes. Este tiene el rango desde -32.768 hasta 32.767. Luego tenemos el int, que también es de tipo entero y es de 4 bytes. Su rango es muy alto para nombrarlo. Luego tenemos el long, que también es de tipo entero y ocupa 8 bytes. Su rango también se va muy lejos. Luego tenemos el float, que es de tipo decimal simple, o sea que muestra un decimal después del punto. Ocupa 4 bytes. Luego tenemos el double, que es de decimal doble, o sea que puede mostrar más de un decimal. Este ocupa 8 bytes. También tenemos el boolean. El boolean es un tipo de dato que solamente puede almacenar un valor verdadero o falso, o puede ser 0 y 1. Este ocupa un byte también. Luego tenemos el char, que ocupa el tipo de carácter. En él podemos meter caracteres como nuestras letras y ocupa 2 bytes. Ahora les voy a hablar de los tipos referenciales. A diferencia de los tipos primitivos, los tipos referenciales no poseen un valor en sí, sino que poseen una dirección de memoria. Esa dirección de memoria señala un área en la memoria que está destinada a representar el objeto. Esta memoria se solicita con el operador new y luego se pone el tipo de dato que se desea utilizar. Al asignar una variable de tipo referencia a objeto a otra variable, se asigna la dirección y no el objeto referenciado por esa dirección. Esto significa que ambas variables quedan referenciando al mismo objeto. Algunas de estos tipos son, por ejemplo, los, los imports, las clases importadas, el string, que el string es una cadena de texto que, que posee varios caracteres unidos. También los arreglos, que hacen referencia al primer elemento del arreglo. Ahora les voy a hablar de los operadores. Los operadores serían las operaciones que podemos utilizar con nuestras variables, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. La suma lo que hace es sumar dos números, que en este caso serían 2 y 3, nos daría como resultado 5. La resta nos daría como resultado -1. La multiplicación nos daría como resultado 6. La división nos mostraría un 0, ya que no muestra punto decimal. Y el resto. Esto lo que hace nos muestra el resto que quedó de esta división. En este caso, nuestro resto sería 2. Ahora les muestro por consola los resultados. Ahora les voy a hablar de los operadores de igualdad.
Para ello utilizaremos el if, que más adelante se los explicaré. Y tenemos entre los operadores de igualdad el igual igual, que A va a comparar si A y C son iguales. En este caso, A y C si son iguales, por lo tanto esto se va a cumplir y nos va a mostrar el texto igual. Luego tenemos el operador de desigualdad. A y B no son iguales, ya que A vale 2 y B vale 3. Entonces, esto se va a cumplir y nos va a mostrar el texto de unequal, que no son iguales. También tenemos el operador de mayor o menor. En este caso A es menor que B, por lo tanto esto sí se va a cumplir, ya que A vale 2 y B vale 3, y nos va a mostrar el texto de less, que significa que A es menor que B. Luego tenemos el operador de mayor o igual, que también puede ser menor o igual. B es mayor o igual a C, entonces nos mostrará mayor o igual. Ahora lo corremos para mostrar que funciona y funciona. Ahora les voy a explicar del condicional if, else y el operador ternario. El if lo que va a hacer es preguntarnos si lo que está entre paréntesis es verdad o no. Si es verdad, va a realizar la operación que está dentro y va a continuar con el ciclo. Y si es mentira, va a saltearse esta operación. En este caso, como A y C son iguales, sí va a suceder esta operación. Ahora, en el siguiente if vemos que pregunta si A y B son iguales. Si A es mayor a B. En este caso, A no es mayor que B. Entonces, esta instrucción no se realizará. En cambio, acá tenemos el else, que si el if es falso, va a realizar la operación del else, que en este caso nos dice que B es mayor que A. Finalmente, tenemos el operador ternario, que en este caso cumple la misma función que toda esta cadena de texto, pero mucho más simplificado. Acá yo hice una variable d y la igualé a esto. Acá lo que sucede es que nos pregunta si esta condición es verdad o no. Si es verdad, va a quedar igualado al A, y si es mentira, quedará igualado al B. En este caso, A no es mayor que B, entonces quedará igualado a B. Y vamos a hacer un system out para ver la operación. Acá vemos que primero que el primer if se cumple, luego vemos que el segundo if se cumple la parte del else, y finalmente vemos que D se igualó a B, ya que resultó que B no era menor que A, sino que A es menor que B. Ahora les voy a hablar del operador de incremento y decremento. Aquí vemos que A vale 1. Entonces le aplicamos el operador de incremento, que sería mostrado por 2 más. Y esto lo que hace es incrementar en 1 el valor de A. Luego el operador de decremento es representado por 2 menos. Y lo que hace es disminuir A en 1. Ahora mostramos el programa y vemos que acá A nos muestra que vale 1. Luego incrementamos A y lo mostramos y ahora vale 2. Luego lo decrementamos y mostramos que vale 1 nuevamente. Ahora vamos a ver los bucles for, while y do while. Primero, el bucle for. Lo que hace el bucle for es declarar una variable i que inicia en 0, nos pone una condición que debe cumplir y un incremento. En este caso i empieza en 0
la condición es que mientras que i sea menor a b, que b vale 10, va a suceder todo lo que está dentro de este for. Y cada vez que se complete este bucle, se incrementa i en 1. Luego tenemos el bucle while. El bucle while lo que hace es, mientras que no se cumpla esta condición, se va a ir repitiendo este bucle hasta que deje de cumplirse. En este caso, mientras que a sea menor que b, se va a imprimir esto y a se va a incrementar. En este caso a vale 1, a empieza siendo 1, por lo tanto es menor que b, se va a imprimir el 1 y se va a incrementar. Así hasta que a valga 10, entonces a va a dejar de ser menor a b y no se va a imprimir nada. Luego usamos el operador de asignación igual para asignar a el valor de 0 y pasamos al do while. El do while hace exactamente lo mismo que el while, solamente que la condición sucede después de hacer la operación. En este caso, nosotros ingresamos al bucle, hacemos la muestra por consola de A, que en este caso es 0, hacemos el incremento y luego preguntamos si A es menor que B. Ahora vamos a correr el programa para ver en funcionamiento los bucles. Muy bien, acá el for mostró cómo i fue incrementando desde 0 hasta 9, que 9 es el valor previo a 10. Luego el while muestra cómo a fue incrementando hasta 9, que 9 es el valor previo a b. Y luego tenemos el do while que hizo exactamente lo mismo, pero en vez de preguntar la condición antes, le hizo después. Ahora voy a hablar del break y el continue. El break sirve para salir de un bucle o salir de una instancia completamente. En este caso tenemos un for que va desde 0 hasta 10, nos va imprimiendo i, y si i llega a valer 3, va a suceder un break, o sea que vamos a salir de este for automáticamente. Luego tenemos el continue. El continue lo que hace es saltear la iteración actual de nuestro bucle y continuar con la siguiente. En el caso de lo que sucedería en este for es que el for, si vale i, lo que va a hacer es omitir la impresión de este system out print cuando i valga 3. Ahora veamos cómo funciona. Como vemos acá, el for empezó imprimiendo el 0, el 1, el 2, el 3 y cuando llegó al 3 salió completamente del for, rompiendo así el bucle. Luego en el continue lo que pasó fue que empezó imprimiendo el 0, el 1, el 2 y cuando llegó el 3 este lo salteó por el continue y lo que hizo fue continuar en la siguiente iteración, el 4, el 5 y el 6, así hasta que llegó el 9. Ahora les voy a hablar del switch. El switch lo que hace es recibir una variable y dependiendo de lo que tenga adentro va a ingresar en un caso o en otro. Adentro de lo que pase en ese caso se va a reproducir y el break va a detener el caso. Si no estuviera el break, continuaría con el siguiente caso y así hasta que termine con el default. Dependiendo de lo que contenga nuestra variable, va a entrar en un caso o en otro. En el caso de A va a entrar en el primer caso ya que vale 1. Si A valiera 2, entraría en el caso 2. Y si A valiera cualquier otra cosa, entraría en nuestro caso default. Que nuestro caso default es cuando nuestra variable vale cualquier cosa
menos los casos que tenemos. Ahora vamos a probar el switch. Como vemos acá en el primer switch, A entró en el caso 1 e imprimió el first switch, que es el caso 1. Luego, con B que vale 10, ingresó al segundo switch, que como vemos no tenemos el caso en el que B valga 10. Entonces ingresó en el caso default e imprimió el default switch. Ahora les voy a hablar de los operadores lógicos. Ellos son tres: el AND, OR y NOT. El AND está representado por dos ampersands y en este caso, usando el ejemplo del if, nos permite eh, cambiar la condición que está acá. Solamente se va a cumplir la condición de que A y B sean iguales a los números que tenemos aquí. Entonces se leería como A es igual a 1 y B es igual a 3. Solamente si esa condición se cumple, podré hacer el siso de abajo. Luego tenemos el OR, que está representado por dos líneas rectas. Lo que nos permite el OR es que una de estas dos condiciones, si se cumple, vamos a poder hacer el if. En este caso sabemos que A no es igual a 3. En cambio, B sí es igual a 3, por lo tanto se cumple esta condición. Entonces sí se va a hacer el SISO. Luego tenemos el NOT. Lo que significa esto es que si no se cumple esta condición, va a cumplirse lo de abajo. En este caso sabemos que A es igual a 1, entonces sabemos que A es diferente a 2. Entonces esta condición de que A sea igual a 2 no se va a cumplir. Entonces va a cumplirse la condición ya que tenemos el NOT. Ahora vemos por consola lo que sucede. Lo que sucede es que se cumplió esta condición, luego se cumplió esta, que es del OR, que se cumplió la parte del B, y luego se cumplió esta condición del OR, del NOT, ya que A no vale 2. Ahora les voy a explicar la utilización de la clase random. Primero importamos nuestra librería Java Util Random e inicializamos una variable con la clase random. Ahora lo que nos permitirá, como su nombre indica, esta clase es darnos un número random. Para ello tenemos que crear una variable, en este caso int, una variable int que es x, y le igualamos a r1. Ahora convocamos a la función nextInt y le pasamos un número, que este será el máximo que puede alcanzar, y más 1 que va a ser el mínimo que pueda alcanzar x. En este caso, lo que hará esta función es devolver un número entre 1 y x, 1 y 10, que se va a guardar en la variable x y lo veremos por consola. Ahí vemos que el número que nos dio es 4 y si volvemos a llamar al programa, obtenemos un 4 nuevamente, lo volvemos a llamar, obtenemos un 7 y nos va dando un número random a medida que llamamos a la función. Ahora les voy a hablar de arrays. Un array es una estructura de datos que nos permite almacenar en un conjunto de datos de un mismo tipo. Para declarar un array, primero tenemos que declarar su tipo y de acuerdo a la cantidad que tenga vamos a poner más o menos corchetes. En este caso va a ser un array de una dimensión, entonces yo solamente le puse dos corchetes y esto será muy parecido a un vector, entonces yo lo llamé vector. Acá, después del new int, voy a poner la cantidad de columnas que quiero que tenga. En este caso va a tener 3. 1, 2, 3. Luego, si queremos un array de más dimensiones, podemos ponerle más corchetes
y se va a ir incrementando la cantidad de dimensiones del array. En este caso yo hice hasta de 2, que es muy parecido a una matriz, que lo declaré como una matriz 3×3. Ahora, para llenar esta matriz o vector, em, lo que hice fue utilizar la librería random y un for. En el for utilizaré la i para ir navegando a través de las columnas de mi vector. Acá puse mi vector, corchetes, y acá entre estos corchetes estoy ubicando el espacio que quiero que pertenezca al random. En este caso será el 0, luego incrementará en 1 y será el 1 y luego el 2. Va a variar de posición, digamos. Luego en la matriz va a ser lo mismo, solamente que con otro for y otra variable que en este caso es j. Luego, ahora voy a mostrar lo que sucede. Ahí vemos cómo se llenó el array vector con 3 números y la matriz se llenó con 9 números. Ahora les voy a hablar sobre el casteo. Castear significa transformar una variable primitiva de un tipo a otro. Para ello tenemos que primero inicializar una variable. En este caso yo hice una double con 5.54 y la voy a castear en int. Por lo tanto me voy a quedar solamente con el 5. Para castear lo que tenemos que hacer es escribir entre paréntesis el tipo de variable, el tipo al que queremos castear nuestra variable. Ahora se va a mostrar primero el valor 5.54 y después el de 5, ya que int no admite punto flotante. Como vemos, ahí se casteó. Ahora les voy a explicar el bucle for each. Esta estructura nos permite recorrer una colección o array de elementos de una forma sencilla, evitando el uso de iteradores o de un bucle for normal. Ahora, aquí para ejemplo, puse un array de enteros y en este for each lo coloqué al array y además puse este int i. Este int i lo que va a hacer es ir separando nuestro array de números y lo va a ir separando a partir de estos enteros. Aquí lo que hice es hacer un siso de i. Vamos a ver que a medida que va pasando el bucle nos va a ir mostrando estos números, debido a que el i está igualándose a los elementos de x, pero separándolos en enteros. Acá vemos que el i se está mostrando como los valores que tiene el array. Ahora les voy a hablar sobre la creación de clases y objetos. Para crear una nueva clase tenemos que estar fuera de la clase main y recomendablemente tenemos que estar en otro archivo. En este caso yo creé un nuevo archivo llamado car, que su clase se va a llamar car, el cual va a poseer ciertos atributos. En este caso va a tener color, velocidad máxima y ruedas. Este mismo va a tener un constructor, el cual tiene el nombre de la clase y su función es inicializar el objeto de la clase. Este mismo puede asignar valores iniciales de nuestro objeto. En este caso no le pusimos ninguno. Ya con esto es suficiente para inicializar nuestro objeto. Aunque aquí tenemos otros métodos que sirven, que voy a explicar más adelante. Ya con eso es suficiente para inicializar nuestro objeto. En este caso ponemos el tipo
de nuestra clase, que es auto, el nombre de la variable que queramos, y lo inicializamos con nuestro constructor. Ahora les voy a hablar sobre los modificadores de acceso. Entre ellos tenemos private, package, protected y public. Primero, private. La, todo lo que esté con private, solamente la clase puede acceder a este método o atributo. Solamente lo que está dentro de esta clase. Ahora, package. Podemos declarar algo como package simplemente sin poner nada. Solo las clases en el mismo paquete pueden acceder a este método o atributo. Luego tenemos protected, que solamente las clases del mismo paquete y las que hereden de la clase pueden acceder a este método o atributo. Y finalmente el public. El public pueden acceder a ellos desde cualquier clase o método sin necesidad de estar en un empaquetado especial. Ahora vamos a hablar sobre cómo implementar métodos. Aquí tengo tres métodos de los cuales puedo acceder a todos ellos a través de mi main. En ellos eh, puedo realizar diferentes operaciones. En este caso tengo el método conducir, que hace rum rum, el método bocina, que hace clon clon, y el método limpia parabrisas, que hace wish wish. Ahora, dentro de estos podemos meter cualquier operación. En este caso yo solamente hice una impresión. Eh, en el main, para poder eh, ponerlos en marcha, lo que tenemos que hacer es, en algunos, dependiendo si son métodos estáticos o no, crear un objeto de auto. En el caso de nuestra conducción, que es estática, no hay necesidad de crear este objeto, ya que es estática y solamente declarando la clase y el método es suficiente. En cambio, para los otros que no son estáticos, necesitamos declarar un objeto y ahí podemos acceder a su método. Veamos. Room room, clonk clonk y wish wish. Ahora les voy a hablar de los atributos de instancia. En nuestro auto aquí tenemos atributos, que estos están privados, por lo tanto no podemos acceder desde el main a él, pero acá hice un atributo de clases sin ninguna protección. Ahora, para poder acceder a él desde nuestro main, lo que hacemos es desde nuestro objeto ponemos un punto y podemos acceder a clases. En este caso yo puse que sea igual a 4 y cuando le damos play vemos que ahí pudimos acceder al atributo de instancia. Ahora les voy a hablar de la composición. La composición es el agrupamiento de varios valores y atributos que conforman el valor de nuestros objetos de una clase. Los atributos se declaran con acceso privado y se inicializan con el constructor de nuestra clase, que sería todo esto que estoy marcando aquí. Ahora, para conseguir un encapsulamiento correcto, nosotros tenemos que usar nuestros métodos para entrar a los atributos, ya que estos atributos, para cumplir nuestra programación orientada a objetos, tenemos que cumplir los principios del encapsulamiento, evitando que cualquiera pueda entrar a ellos de forma directa. Para ello usamos nuestros setters y getters. Nuestros getters
nos sirven para obtener, para mostrar, para mostrar el atributo que queremos ver. Y nuestro setter sirve para colocar dentro de este atributo algún cambio, una nueva instancia. Aquí utilizo los setters para colocar un color, para colocar la velocidad máxima y para colocar las ruedas. Es una manera de encapsulamiento en el que sería correcta. Ahora, para obtener estos valores, lo que hacemos es usar los getters. Ahora vamos a ver. Ahí consigue la encapsulación y tenemos que el color es azul, la velocidad máxima es 100 y tenemos 4 ruedas. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre las variables de un método y las variables de instancia. Las variables de instancia son estas que están declaradas al inicio de nuestra clase. A estas pueden acceder todos los métodos. Sin embargo, no están en ningún método propiamente. Y las variables de un método son aquellas que están dentro de los métodos, las cuales mueren dentro del mismo método y no pueden ser accedidas por ningún otro método. En este caso, esta variable solamente puede ser accedida a través de drive y ninguna del resto puede entrar y modificarla. Ahora les voy a hablar sobre la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos es crear un método que ya tenemos, pero cambiarle nuestra entrada. En este caso, acá tenemos nuestro constructor que no recibe nada. Y si yo creé otro constructor, el cual sí recibe. Esto es una sobrecarga de métodos. Cualquiera de los dos puede ser llamado dependiendo de si le pasan o no estos atributos que coloqué aquí. Ahora les voy a hablar del azucarillo sintáctico para mencionar arrays en los métodos. Bueno, muchas veces en los métodos tenemos que mencionar lo que vamos a meter ahí. Ya sea en este caso de mi constructor, yo tuve que mencionar el color, el float, max speed las ruedas. Pero solamente uno de cada uno. Si quisiera meter más de ellos, tendría que hacer arrays y determinar el tamaño del array. Pero si yo no tuviera la oportunidad de hacer eso, para eso utilicemos nuestro azucarillo sintáctico. Es mencionado con estos 3 puntos y nos da un array que tiene un tamaño indeterminado. A esta a esto le podemos ir metiendo números y sin necesidad de tener un tamaño fijo. En este caso, lo que hace mi ejemplo es que es la cantidad de veces que cargué el, el tanque anualmente por mes. En este caso va a ir sumando al año las recargas y luego las va a mostrar por pantalla. En este caso yo primero hice una recarga, una en un mes. Luego hice más recargas, una, dos, tres. Y luego otras recargas con otros números. Lo que vamos a ver acá es que nos va a sumar, en este caso nos va a mostrar uno, en este caso nos va a mostrar la suma de esto y en este otro caso nos va a mostrar la suma de esto. Y no, sin necesidad de determinar el tamaño o la cantidad de variables que le estamos pasando. Aquí vemos 1, 6 y 79. Ahora les voy a hablar de cómo Java utiliza la memoria. Java utiliza la memoria de dos formas. De memoria stack, en donde se guardan las variables locales de tipo primitivo y las referencias de los objetos creados con new. La gestión de esta memoria se realiza de forma LIFO, último en entrar, primero en salir. Es más rápida debido a su simplicidad, pero de corta duración. Ahí tenemos, por ejemplo, esta int x y tenemos estas dos
estos dos objetos de tipo char que tienen en su interior la referencia del espacio en memoria a donde está metido realmente nuestro objeto. Ahora, el siguiente tipo de manejo de memoria que tiene Java es la memoria heap, en donde se guardan los objetos creados y sus atributos. La gestión de la memoria de esta memoria es dinámica, o sea, se puede modificar durante la ejecución del programa y es accesible globalmente. Su tamaño es mayor, pero es más lento. En la memoria heap es donde se encuentra ahora nuestro objeto auto. Ahora, lo que yo hice acá es igualar C2 a C1. Lo que está sucediendo realmente acá es que C2 está igualando la dirección de memoria de C1, no el objeto. Ahora, si yo seteo el color azul en C2, no lo estoy seteando en el objeto C2 ni en el objeto de C1, sino en la dirección de memoria a la que apuntaba C1 y a la que ahora apunta C2. Por lo tanto, cuando yo imprime el color de C2 y de C1, vamos a obtener el mismo. Luego, si hacemos C1 y C2 lo igualamos a null, va a pasar algo interesante, ya que ahí entra a trabajar nuestro garbage collector, que es una herramienta de Java. El garbage collector escanea dinámicamente la memoria buscando objetos que ya no estén referenciados y los elimina. En este caso, nuestro objeto car, nuestro objeto de tipo car al que apuntaba C1 y ahora C2 y que tenía el color azul, al perder las dos referencias es eliminado a través del garbage collector. Ahora les voy a hablar de los métodos equals, clone y hashcode. Hay que empezar hablando sobre que estos métodos ya vienen predefinidamente en Java, pero nosotros podemos sobreescribirlos y utilizar nuestros propios métodos. Para ello escribimos la palabra override, que esto realmente no hace nada, pero les indica a los demás programadores o gente que vea el código que esto está reemplazando a nuestra función, a, nuestra, a nuestro método equals que viene predefinido. Ahora, el método equals es compara dos objetos para saber si ellos son de la misma clase y si tienen los mismos datos. Lo, el método equals es llamado por un objeto principal y tienen que enviarse el objeto que vamos a comparar. Aquí comparamos si nuestro objeto que realizó la llamada y el objeto a comparar tienen la misma dirección de memoria. Si es verdad, retornamos true. Si no, continuamos con el testeo. Ahora comparamos si el objeto que pasamos posee alguna dirección de memoria dentro. Si este es null, significa que no posee ninguna dirección de memoria, entonces retornamos falso. Aquí lo que hacemos es comparar la clase del objeto que realizó la llamada con la clase del objeto que queremos comparar. Si se cumple esto de que no son la misma clase, retornamos falso. Ahora lo que hacemos es crear un nuevo objeto auto y lo igualamos a nuestro objeto pero casteado en auto, para luego poder comparar todos los datos de dentro de nuestro objeto a comparar con los datos del objeto que realizó la llamada. Si todos estos datos se cumplen, si, que son iguales, retornamos true. Si no, retornamos false. Ahora el método clone. El método clone se refiere a la creación de una copia exacta de un objeto. Se crea una nueva instancia de la clase de objeto actual e inicializa todos sus campos con exactamente el contenido de los campos correspondientes de este objeto. Lo que hacemos es retornar los datos de nuestro objeto que queremos clonar. Ahora el método hashcode. El método hashcode
es un identificador de 32 bits que se calcula en consistencia con la definición de igualdad de una clase. Acá esto va a retornar un, un entero que va a ser calculado de acuerdo a estos parámetros propios de nuestro objeto. Aquí hice un par de ejemplos. Hice dos objetos C1 y C2 con diferentes, diferentes parámetros. Y aquí los comparé con nuestro equals. Luego hice que 2 se clone de C1 y realicé el método equals de nuevo para ver que esto se va a cumplir. Esto va a devolvernos un true, esto un false. Ahora voy a devolver el hash code de C1. Veamos. Aquí vemos que la primera comparación del equals es falsa, porque no son el mismo objeto. Luego, en la segunda comparación, después de hacer el clon, es verdad, porque hemos clonado nuestro C2 a C1. Nuestro C1 a C2, perdón. Y es verdad. Y luego sacamos por pantalla el hash de nuestro C1, que es este número. Muy bien, ahora les voy a hablar de las colecciones. Las colecciones son almacenes de objetos dinámicos. Una colección puede crecer o reducirse a diferencia de un array, que posee un tamaño fijo. Ahora, hay varias interfaces que se basan y heredan todas las funciones de las colecciones, excepto una. Map es una interfaz que, si bien se basa en las colecciones, no hereda nada de ella. Bueno, las interfaces son set, que nos permite almacenar una colección de objetos sin repetir y sin ordenar. List, que nos permite almacenar una colección de objetos repetidos que además están indexados con un valor numérico. O sea, vamos a tener por cada objeto dentro de nuestra lista un número que lo representa, que sería 0, 1, 2 y así por cada elemento. Quake, o cola en español, que nos permite almacenar una colección de objetos, pero solo permite el acceso al objeto que está al inicio o al final. Además, cuando vamos agregando objetos a nuestra cola, se van agregando al final de ella. Y cuando vamos quitando objetos, solamente podemos quitarlos desde el inicio de ella. Finalmente tenemos map, que nos permite almacenar una colección de objetos repetibles que están indexados por una clave única arbitraria. O sea, una indexación no necesariamente numérica. O sea que podemos ponerle letras o palabras a nuestra indexación. Ahora, hay varias clases que utilizan estas interfaces. Yo aquí les voy a dar el ejemplo de ArrayList. Aquí tenemos un ArrayList que lo inicializamos como una clase. Aquí ponemos la clase de objetos que va a tener dentro de nuestro ArrayList. Luego aquí creé tres objetos auto nuevos. Cada uno va a tener su propia dirección de memoria y etcétera. Y aquí los añadí a nuestra ArrayList con el método add. Luego imprimí por pantalla aquí la dirección de memoria de nuestros C1, C2 y C3. Y ahora con nuestro ArrayList y un for voy a ir mostrando cada, cada elemento dentro de nuestro ArrayList, y vamos a ver que lo que vamos a ver es que son las mismas direcciones de memoria que estas. Ahora corremos el programa y vemos aquí que nuestro objeto C1 posee la misma dirección de memoria que nuestro elemento número 1 de la ArrayList, al igual que el 2 posee el mismo que el 2 y el 3 que el 3. Así concluyo con los temas del video. Muchas gracias por mirar